Señor les bendiga, mis hermanos. Les saludo esta mañana en este precioso día misionero. Vamos esta mañana a leer la palabra del Señor en el libro de Hebreos, el capítulo 11. Vamos a leer el versículo 7. Dice la palabra del Señor: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El libro de los Hebreos explica claramente, más este capítulo, el capítulo 11, explica claramente qué es la fe, cómo opera la fe, por qué opera la fe. Y entonces observamos nosotros este pasaje tan bonito del versículo 7, hablando de Noé. Dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Es interesante ver cómo Noé pensó en primer lugar, o puso en primer lugar su casa. Y por eso él atiende a la voz de Dios y comienza a preparar el arca, a diseñar la manera como salvarse de un diluvio que había de acontecer y que para la gente le era una locura porque nunca había sucedido una cosa semejante. Hoy en el Día Misionero tenemos que hablar acerca de las misiones, del deber nuestro de predicar el Evangelio, de dar a conocer el mensaje de salvación. Pero cuando nosotros hablamos de predicar el Evangelio y de las misiones, casi siempre nosotros abrimos nuestros ojos y los proyectamos a otros países, los proyectamos a gente que no conocemos, los proyectamos a ciertos municipios que no tienen un predicador, y nosotros, pensando en hablar de misiones, pensamos en llevarle el Evangelio a esas personas que nunca han oído y que nosotros no sabemos cómo llegar. Pero mis hermanos, yo quiero que, pensando en las misiones, y ojalá que usted tenga ese bonito sentir de mirar y de orar por esa gente que no ha escuchado la predicación del Evangelio, y ojalá que usted tenga el sentir de ir a buscar a esas personas que nunca han oído. Interesante que algún día usted tome la iniciativa. Y hablando aquí con la congregación de Tasco, mis hermanos de Tasco, de pronto usted me dice: hermano, yo sé que en Beteitiva no hay predicador, yo me voy a ir a evangelizar, y yo le digo: vaya. Usted me dice: yo voy a ir a Corrales, yo le digo: vaya. Usted me dice: yo voy a ir a Gámeza, yo le digo: vaya, vaya. Pero antes de hacer esa tarea, también quiero que usted piense en su casa, en toda su casa. Cuando yo hablo de su casa, hablo de su familia, hablo de su círculo primario, de su círculo familiar, de su núcleo familiar. Usted dice: no, pero aquí en mi casa somos muy poquitos, somos 2, somos 3, somos 4. Bueno, pero vamos a asegurar que los nuestros conozcan el Evangelio. Regularmente, nosotros pensamos que a nuestros hijos se les ha predicado el Evangelio. Pero difícilmente algunos muchachos logran entender el sermón del predicador en un culto. Y usted considera que ya es suficiente con que los muchachos vayan y escuchen. Pero no es suficiente. Mire, les voy a leer Hebreos capítulo 4, el versículo 2. Dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Es decir, oír la palabra, no solamente oír la palabra, otra vez, oír la palabra sin tener fe, sin ir acompañado de fe,
pues no tiene ningún provecho. Es lo que está diciendo Hebreos capítulo 4, versículo 2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Bueno, entonces, estamos hablando de misiones. Y yo les estoy diciendo que pongamos mucha atención a los de nuestra casa. Que en ocasiones nosotros decimos, pero todos los de la casa han oído, todos los de la casa escuchan, todos los de la casa están conmigo en el devocional. No, pero yo quiero que vayamos un poco más al fondo. Es asegurarnos de que la persona, la familia nuestra, los miembros del núcleo familiar nuestro, están acompañando la escucha de la palabra con la fe. Están acompañando el oír de la palabra con la fe. Es decir, que dentro de las misiones, nosotros no solamente debemos de predicar, sino que nosotros debemos motivar para que la persona aumente su fe, crezca en fe, aplique la fe, ejerza la fe. Porque de lo contrario no les va a aprovechar el oír la palabra. La Biblia dice en el Evangelio de Lucas, sí, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, es un versículo que nosotros lo hemos leído muchas veces, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Qué les estaba diciendo a los discípulos? Comiencen desde su casa. Acuérdense que ellos tenían como residencia Jerusalén. Cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo, ellos estaban en el aposento alto en Jerusalén. Así que la residencia de ellos era Jerusalén. Y el Señor les dice que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vuelvo y le indico qué quiero yo esta mañana. Que usted logre comprender que su familia debe ser evangelizada, que su núcleo familiar debe ser evangelizado, debe ser enseñado en la palabra. Nosotros tenemos una responsabilidad primordial con los nuestros. Pero no es solamente volverlos evangélicos porque tengan un conocimiento de evangelio ya, sino es motivar, es preocuparnos, es estar seguros de que los nuestros han entendido el evangelio y que están usando la fe para alcanzar la salvación. Es decir, están oyendo con fe, están acompañando con fe ese fervor espiritual que se dice tener y que se dice hacer. Romanos el capítulo 10, el versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Miren, hermanos, nosotros tenemos que fijarnos ciertas metas. Y entre tantas, la primera debe ser asegurar la salvación nuestra y la de nuestra familia. Usted debe tener claro cuáles son los pasos para la salvación, para que usted se los dé a conocer a su familia y después a la gente que no conocemos o a la gente que pretendemos alcanzar o ganar. Entonces vamos a arrancar por lo primero. Para poder alcanzar la salvación y para poder hacer misiones, nosotros tenemos que hacer que la persona oiga la palabra. Es decir, que nosotros tenemos que comenzar a desarrollar rutinas de lectura. Por eso los cultos, en comienzo cuando nos podíamos reunir, los cultos establecidos de martes, de jueves, de sábado, de domingo, es más una manera
fácil de adoptar una rutina para leer la palabra. Entonces uno procuraba en cada reunión leer un capítulo de la Biblia o leer dos, uno para comenzar el culto, uno para la enseñanza. Y eso hacía que la persona tuviese que escuchar la palabra. Yo no sé si de pronto me equivoco, pero habían hermanos que solamente le cogían la Biblia cuando venían al culto. Ahora que ya no vienen al lugar de reunión, tendrán que coger la Biblia en la casa y tendrán que leer y tendrán que establecer una rutina de lectura. Entonces, aclaremos nuestro sermón. Hoy hablamos de misiones, hoy estamos interesados en ganar almas, hoy oramos por los misioneros, hoy oramos por las personas que no conocen a Cristo, hoy oramos por las personas que están en difícil situación, en donde la predicación del Evangelio es un tanto difícil, donde se persigue a los predicadores del Evangelio, donde hay unos regímenes políticos establecidos, donde hay unas dictaduras, donde se es imposible llegar con predicadores, pero igual el Señor nos ha dado herramientas y nos ha dado formas como llegarles. El abismo cultural y el abismo idiomático también son impedimentos para llevarle la palabra a alguien, pero también el Señor nos ha ayudado para llegarle a otras naciones y ha usado hombres y mujeres para ir hasta allá. Hoy tenemos que pensar en ganar almas, pero arranquemos con los de nuestra casa. Aseguremos lo que tenemos en casa. Volvemos con Hebreos el capítulo 11, el versículo 7. Reforcemos esta lectura, porque es que es importante que se nos quede. Dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, nosotros hemos sido advertidos por Dios. Yo no sé si usted ha podido darse cuenta. Usted tiene ahora un conocimiento y un entendimiento superior a la del común de la gente. Y usted ha sido advertido por Dios en muchas cosas. Y usted por eso ha controlado a su hijo, ha controlado a su hija y le ha dicho, mi hijo no vaya por allá, señorita no vaya por allá. Usted coge a su niño, a su niña y no lo deja salir en ciertos momentos. Y usted dice, no, ¿por qué no? Y usted como que a veces no tiene un porqué, una respuesta de un porqué, un argumento, pero usted tiene más que una intuición, usted tiene como una dirección de parte de Dios que le está diciendo, no lo deje salir, impídale, no lo deje cometer esa locura, atájelo. Entonces, nosotros hemos sido advertidos por Dios ahora acerca de lo que le viene a este mundo. Y esa preocupación a Noé hizo de que con temor preparara el arca en que su casa se salvase. El arca es el método de salvación. ¿Cuál es el método de salvación ahora? El Evangelio. Ahora nosotros no tenemos por qué preparar el Evangelio, porque el Evangelio ya está preparado, ya está diseñado, ya está trazado. Lo único que nosotros tenemos que hacer es hacer llegar el Evangelio a nuestra familia. Pero no es solamente hacerle saber que yo soy cristiano, no es solamente hacerle saber que yo soy evangélico, no es solamente hacerle saber que en una de devocional cantamos unos coros y cantamos unos himnos y recogemos una ofrenda, no es solamente hacerle saber que estamos leyendo la Biblia, no. Ahora es algo más, es acompañar con fe la lectura de la palabra de Dios. Vamos a empezar por ahí, acompañar con fe. Bueno, pero sigamos leyendo lo que dice el versículo 7. Dice, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Pero si usted observa, dice con atención, hablando de Noé, bueno, ahora no me acuerdo si es en Pedro, dice que en última se salvaron 8 personas. ¿Quiénes? Noé,
su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. ¿A quién salvó Noé? A su familia. A nadie más. Pero salvó Noé su familia. Yo creo que Noé pudo darse por bien servido, que al menos a su familia alcanzó. Que fueron los únicos que le creyeron y que vivieron con él esa locura. Pero que gracias a esa locura ellos lograron alcanzar la salvación de sus vidas. El resto del pueblo no quiso creer, no quiso vivir con él la locura y se condenó. Entonces, es cierto que nos puede y nos tiene que dar tristeza el que no tengamos la oportunidad de ganar a más gente. Sí, pero al menos que nosotros logremos alcanzar a los de nuestra familia. ¿Qué tenemos que hacer? Enseñarles. ¿A qué? A oír la palabra. 1, oír la palabra. 2, que vaya esa acción de escuchar la palabra, que vaya acompañada de fe. ¿Cómo de fe, pastor? Bueno, cuando yo estoy leyendo la palabra, yo tengo que partir de la verdad que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo tengo que aceptar que la Biblia, siendo la palabra de Dios, a mí me habla. Y tengo que entender que es Dios el que a través de su palabra me corrige mi vida. Y tengo que llenarme de satisfacción y de aprovechar cada lectura de la palabra porque es mi alimento. Y que cada vez que yo entro en unas situaciones emocionales difíciles de controlar, yo puedo acudir a la palabra para poder satisfacer mi necesidad emocional, cualquiera que sea. Entonces nosotros aprendemos a leer la palabra acompañada de fe, pero también a hablar con Dios. Entonces estamos enseñándole a nuestra gente, a nuestra familia, a que esa oración también debe de ir acompañada de fe. Que yo me arrodillo a orar y que yo le digo, Señor, estoy en tus manos, ayúdame en este día, y que Él está atento a mi clamor, y que Él está atento a mi oración, y que Él está escuchando mi petición. Cuando yo estoy acompañando de fe mi oración, entonces tengo una plena seguridad y me puedo levantar tranquilamente, confiado de que ya el Señor ha oído mi oración, de que ya el Señor ha contestado mi ruego y que ya Él ha solucionado mi problema. Estamos hablando de algo muy sencillo: oír la palabra, orar y acompañar estas acciones con fe, con el creer. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Que nosotros pudiéramos asegurar estas 3 cosas. Esas 3 cosas nada más. Nosotros tendríamos mejores hijos, mejores cónyuges, mejores nietos. Nosotros de verdad tendríamos una familia en Cristo. Hay personas que se saltan estos pasos, como cuando el niño no lo dejan gatear, o como cuando al niño no lo dejan enmugrarse, y entonces más adelante va a tener ciertos problemas psicológicos o de motricidad. Pero mire, hermano, esto que es lo básico de la palabra tenemos que aprenderlo y tenemos que vivirlo y tenemos que enseñarlo. Porque al menos que nosotros como Noé logremos salvar a los de nuestra casa. Recuerde una cosa, recuerde lo que dice Hebreos 4:2. Ellos también escucharon la palabra, pero no les fue aprovechado, no pudieron aprovecharlo porque no iba acompañado de fe. Es decir, ellos no creían. Ellos escuchaban la palabra, pero no creían.
Ellos leían la ley, pero no creían. Ellos leían los mandamientos del Señor, pero no creían. Pues no les aprovechó. La gran diferencia es que nosotros acompañamos de fe nuestro accionar en las cosas de Dios. Yo le invito a mis hermanos para que usted asegure, usted que es conocedor del Evangelio, usted que ha aprendido a tener una experiencia con Dios, usted que ha aprendido a creerle al Señor, usted que tiene la salvación asegurada, yo le invito para que usted asegure que su familia tiene el mismo conocimiento que usted. Es decir, que su familia ha aprendido a colocar todas sus preocupaciones, sus ansiedades en el Señor, ha aprendido a descansar en el Señor, que su familia ha aprendido a agarrarse de la mano del Señor porque cree en el Señor, porque confía en el Señor y ante eso no se desespera. Estamos en una época difícil, estamos en una época intranquila, de zozobra, de no saber qué va a ocurrir después para el mundo, pero nosotros sí sabemos qué va a ocurrir. Nosotros sí sabemos que a nosotros el Señor está a nuestro lado, que Él protege nuestra vida, que Él guarda los nuestros y que Él nos sostendrá y que Él es capaz de estar con nosotros aún más allá de la muerte. Entonces, hermanos, los otros pasos de la salvación, claro que son importantes y son decisivos. Viene el arrepentimiento, viene el bautismo en el nombre de Jesús, viene el ser lleno del Espíritu Santo y viene el perseverar hasta el fin. Pero si esas cosas todas se hacen y no se es acompañado de fe, no tiene ninguna trascendencia. Pero yo le digo que cuando un muchacho, cuando una señorita logra entender y logra aplicar la fe al oír la palabra, al orar, rápido va a ser lleno del Espíritu Santo, rápido. Y rápido va a querer pedir el bautismo si no es bautizado. Y va a querer permanecer en la iglesia, aunque las ofertas del enemigo sean muchas. Y no va a querer separarse de las cosas de Dios. Es lo que yo quiero que usted se dé cuenta, hermano. Es lo que yo quiero que usted aproveche. Y es lo que yo quiero que usted le enseñe a su familia. Y es lo que yo quiero que ustedes jóvenes, señoritas, adolescentes, niños, me entiendan esta mañana. No es solamente ser evangélico por ser evangélico. No es solamente leer la Biblia por leerla y cantarla. Es que nuestro accionar vaya acompañado de fe. Que cuando usted cante y esté cantando para el Señor, esté completamente convencido de que el Señor está escuchando su canto. Que cuando usted ore, así sean 5 minutos, así sean 4 minutos, así sean 10 minutos, así sean los 7 minutos 45 segundos que se gastó en la oración, usted le pueda decir al Señor lo que hay en su corazón y se pueda levantar tranquilo, confiado de que el Señor le ha dado respuesta a su petición. Escuchábamos ayer el testimonio de la hermana Patricia que decía, yo me arrodillé a orar, yo le clamé. Al fin y al cabo todo el mundo pensaba que yo estaba mal, pues sí, que pensaran, no importaba, pero ella se arrodilló y clamó al Señor y dice, y ahora me doy cuenta que Él sí me escuchó. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Que cuando ella se arrodilló, ella sabía que Dios le escuchaba. Usó la fe, que ella en ese momento no lo entendió, que después lo vino a comprender, que ahora, analizando su vida, lo comprende. Hermanos, aplique la fe. Lea la palabra, pero léala con fe. Déjese tocar de Dios, déjese hablar de Dios. Deje que Dios le hable. ¿Cómo? Cuando usted lee la palabra y cuando usted la aplica a su vida y cuando usted dice, oiga, sí, esta palabra el Señor la está escribiendo para mí. Eso es aplicar la fe. Eso es oír la palabra con fe. Mi hermano querido, tenemos todavía mucho que hacer en el campo de las misiones. Pero antes de salir de su casa, asegure que su casa ya esté ganada.
asegure. No solamente con la retaíla, no solamente con la regañadera, no solamente con la mandadera a orar y vaya a ver ore, y vaya a ver cante, y vaya a ver grave el especial, y vaya a ver, escuche la predicación, el sermón que usted no lo ha escuchado. No, es con algo más, con el testimonio. También, gánese su familia con el testimonio. Gánese su familia con su testimonio. Gánese su familia con su testimonio, hermano. Si usted actúa en fe, su familia va a actuar en fe. Dice un último versículo que quiero que leamos hoy. Efesios 2:8, que usted se lo sabe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es? Creer. ¿Qué es? Entender. Que es el Señor el que hace la obra en nosotros. Pero ¿cómo hace el Señor la obra en nosotros? Cuando nosotros actuamos en fe. Apenas un punto. Bueno, apenas 3 puntos. Oír la palabra, pero oírla acompañada de fe. Y cuando oímos la palabra acompañada de fe, cantamos y oramos, nuestro accionar en fe, vamos a tener un verdadero crecimiento espiritual. Y eso nos va a llevar para cumplir las otras acciones. Pero arranquemos con la primaria. Arranquemos con lo básico, con el que esto debe de ir acompañado de fe. Mis hermanos, preséntele, comparta este sermón, dígale a sus amigos que vean este sermón, para que ellos también puedan entender que Dios sigue obrando en la vida de la gente. ¿Qué se necesita? Creerle al Señor. Créale usted también. Dios le bendiga.